Soy el personaje masculino secundario, carne de cañón, en el libro. Después de que los protagonistas masculino y femenino obtienen su final feliz, también logro conquistar a mi amada y casarme con la devota segunda protagonista femenina, Willow. Pero lo que nunca esperé fue que, 7 años después, la relación entre la pareja principal se rompió. El protagonista masculino, Makoto, se fue enojado. A partir de ese momento, mi esposa de repente comenzó a vestirse con frecuencia y a practicar yoga. Un mes después, Willow fue de compras con su amiga y cuando regresó, sus medias habían desaparecido. 3 meses después, mi hijo robó mi documento de licitación y se lo dio a Makoto. Medio año de mi arduo trabajo se fue por el desagüe. En ese momento, decidí llamar a la policía. Capítulo 1. Willow me lanzó una mirada molesta mientras escoltaba a los 2 policías afuera. Antes de irse, los oficiales todavía nos recordaban, vigilen a su hijo. No todo se puede tomar a la ligera. Algo tan importante como un documento de licitación que involucra una cantidad tan grande, si alguien más lo hubiera tomado o si perteneciera a otra persona, constituiría un delito económico. Jack estaba aterrorizado, su pequeño rostro pálido. Tan pronto como los oficiales se fueron, rompió a llorar a gritos. Mi suegra, que se había mudado a nuestra casa para recuperarse de una enfermedad, también estaba furiosa. Lloraba mientras regañaba. En aquel entonces, tu padre y yo ya nos oponíamos a que te casaras con él. Solo mira la clase de hombre con el que te casaste. Aparte de Jack, solo estoy yo en esta casa. ¿A quién exactamente está tratando de hacer arrestar? ¿A tu madre o a su propio hijo? Divorcio. Debes divorciarte de él. Si no lo haces, cortaré lazos contigo. Mamá. Willow sonaba a la vez agraviada e impotente. En ese momento, el sonido de alguien ingresando la contraseña provino del exterior de la puerta. La puerta se abrió y Makoto entró apresuradamente como si fuera el dueño del lugar. Frunció el ceño y preguntó, ¿qué está pasando? La tía me llamó diciendo que vino la policía. Willow, ¿qué pasó? Todo es por su culpa, espetó mi suegra con saña señalándome. George insistió en que alguien en la casa robó su documento de licitación y te lo dio a ti. Sin decir palabra llamó a la policía. Casi consigue que se lleven a Jack. ¿No crees que ha perdido la cabeza? Willow apretó los labios y dijo, mamá, ya basta. Lleva a Jack arriba primero. Aunque todavía furiosa, mi suegra cargó al sollozante Jack arriba murmurando maldiciones entre dientes. El desconcertado Makoto finalmente pareció entender lo que estaba pasando. Me miró con una expresión mitad divertida, mitad irritada y dijo, un documento de licitación. ¿Crees que la razón por la que te vencí es porque le robé un vistazo a tu documento de licitación? George, lo creas o no, ni siquiera he abierto ese documento. George, ¿de verdad eres tan mal perdedor? Si tienes un problema, ven a por mí. Desquitándote con tu esposa e hijo, ¿qué clase de hombre te convierte eso? Fue como si esas palabras tocaran una fibra sensible en el corazón de Willow. Me miró con decepción y dijo, George, ¿de verdad crees que Makoto ganó solo porque su oferta fue más baja que la tuya? Capítulo 2. Ayer fue la reunión de licitación. Makoto y yo éramos competidores. Él ganó, yo perdí. Si pierdes, lo aceptas, es lo justo. Pero el precio que Makoto presentó era demasiado preciso. Ese número hizo que todos en mi equipo sospecharan de inmediato. ¿Alguien filtró el precio? Les aseguré que era imposible. Solo una coincidencia. Pero en cuanto llegué a casa, empecé a revisar las grabaciones de vigilancia. Mi estudio no tiene contraseña. Pero Willow y yo siempre hemos mantenido los límites adecuados. Nunca toco sus pertenencias personales a la ligera. Del mismo modo, ella nunca invadiría mi espacio privado. Bajo ese tipo de entendimiento mutuo, Jack también se había portado bien. Pero las grabaciones mostraron que hace 3 días Jack entró en mi estudio, sacó mi documento de licitación durante 1 hora y luego lo devolvió. Ayer fue el banquete de celebración de Makoto. Willow, Jack y la madre de Willow asistieron. Me quedé en la sala toda la noche sin encender las luces. Cerca de la medianoche regresaron. Jack se había quedado dormido y Willow lo llevaba en brazos. Mi suegra dijo que Makoto lo tiene difícil solo, ocupado con su carrera y su trabajo, sin nadie a su lado que se preocupe por si tiene calor o frío.
Ustedes dos crecieron juntos después de todo. Su vínculo es diferente. Es justo que lo visites más a menudo. La felicidad. A veces tienes que luchar por ella tú mismo. Willow tenía una sonrisa en su rostro, su expresión ligera y relajada mientras decía un suave mm. Las luces de la sala se encendieron. Cuando me vieron, se sobresaltaron. Mi suegra me lanzó una mirada fulminante, soltó un resoplido frío y subió las escaleras. Willow apretó los labios ligeramente, su voz fría mientras decía, ¿por qué no estás descansando todavía? Vete a la cama temprano. Llevaré a Jack arriba primero. No dije ni una sola palabra. Me senté allí desde la noche hasta el amanecer. Hasta que se despertaron. Hasta que empezaron a desayunar. Justo delante de ellos marqué a la policía. Hola, quisiera denunciar un caso. Alguien robó mi documento de licitación. Capítulo 3. Willow, dijo George. ¿De verdad crees que Makoto ganó solo porque su oferta fue más baja que la tuya? No. Por supuesto que sabía que ese no era el caso. Una sola cotización por sí sola no decidiría un proyecto de esta escala. Me encogí de hombros y dije entonces Willow, dime tú, ¿cómo la empresa de Makoto, que ni siquiera lleva medio año establecida, logró abrirse paso y vencer a todos los demás? George, ¿qué demonios quieres decir? Makoto ya no pudo contenerse. Sus ojos ardían de ira mientras me miraba fijamente. Pero ni siquiera le dediqué una mirada. Miré directamente a Willow y dije con calma, ¿de verdad necesito explicártelo? Sin la aprobación y el apoyo de tu padre, ¿cómo pudo haber ganado la licitación? Fuiste tú, fuiste el presidente Liu y le rogaste por Makoto. Willow se mordió el labio inferior con fuerza. El rostro de Makoto estaba lleno de incredulidad. Miró a Willow sacudiendo la cabeza repetidamente. ¿Qué quiere decir Willow? ¿Qué hiciste? ¿Por qué irías a rogarle por mí? ¿No te dije que podía manejar esto sola? ¿Por qué harías algo así? Los ojos de Willow se pusieron rojos, su voz ligeramente ronca mientras decía, Makoto, empezar un negocio no es tan fácil como crees. Necesitas una victoria decisiva, necesitas algo que haga que todos te noten. De lo contrario, ni siquiera calificas para entrar al juego. Así que Willow me sacrificó para darle esa victoria decisiva. En cuanto a mi hijo Jack, él fue solo un toque extra encima de todo. Aparté la mirada y subí las escaleras. Jack estaba acurrucado bajo la manta, todavía sollozando. En el momento en que mi suegra me vio, gritó, ¿quién te dijo que entraras? ¡Fuera! Dije que necesitaba 5 minutos. Ella espetó, ¿qué vas a hacer ahora? ¿No has hecho sufrir bastante a Jack? Respondí sin expresión, 5 minutos. Acepto el divorcio de Willow. Mi suegra se congeló. Preguntó, ¿hablas en serio? Asentí. Lo digo en serio. Su rostro estaba lleno de sospecha e incredulidad. Ella me miró y luego a Jack. Después de forcejear un momento, apretó los dientes, se levantó y salió. Cerré la puerta y me senté junto a la cama de Jack. Se había envuelto completamente en la manta. No lo regañé. Simplemente le pregunté. ¿Tienes miedo? La única respuesta que obtuve fue un llanto más fuerte. Le dije, parece que sí sabes lo que es tener miedo. Jack, recuerda esta sensación. No vuelvas a cometer el mismo error. Jack bajó la manta. Su carita estaba sonrojada, las lágrimas corrían por sus mejillas mientras decía, nunca he robado nada. Nunca le he robado a nadie. Pregunté, entonces ¿por qué me robaste? Tartamudeó, esta es mi casa, y tú eres mi papá. Asentí y dejé escapar un suave oh, luego dije, entonces lo que dices es que ser tu padre solo significa que yo soy el desafortunado. Por un momento, Jack se congeló, la confusión llenaba sus ojos. Lo miré y dije palabra por palabra, Jack, recuerda esto, si algún día realmente rompes la ley, ni tu madre ni Makoto podrán ayudarte. Cuando haces algo mal, el único que carga con la responsabilidad eres tú. Me puse de pie y presioné mi mano suavemente sobre su cabeza. Jack, como tu padre, esta es la última lección que te estoy enseñando. Capítulo 4. En el momento en que abrí la puerta, vi a mi suegra agarrando a Willow y gritando, incluso después de todo esto, todavía no quieres el divorcio. ¿Cómo terminé criando a una hija tan cegada por el amor,
mamá. Willow bajó la mirada y dijo, entra y cuida de Jack primero. Su madre me miró con furia como si quisiera destrozarme. Simplemente la empujé y salí. Willow me siguió justo detrás escaleras abajo. Makoto ya se había ido. No dejé de caminar, me dirigí directamente a la puerta. Willow, me gritó George, ¿qué estás tratando de hacer exactamente? Ya que lo sabes todo, ¿por qué llamaste a la policía? Jack es tu hijo. Por el bien de tu orgullo por ganar o perder, ¿de verdad vas a ignorar a tu propia carne y sangre? Me detuve y pregunté el mes pasado, cuando sacaste a Jack, estabas con Makoto, ¿no? Willow se quedó paralizada por un momento. Parecía confundida y dijo, ¿por qué sacas esto a colación de repente? ¿Qué sentido tiene hablar de esto ahora? No tenía sentido. Solo quería decirle, probablemente olvidaste que cuando te fuiste ese día llevabas medias. Pero cuando volviste, ya no estaban. ¿Y adivina qué? El día que Makoto nos invitó a cenar, Jack encontró esas medias en su casa primero. Pensó que no me había dado cuenta, así que las metió en su bolsillo a escondidas. Willow estaba claramente nerviosa, pero aún así intentó replicar, ¿qué estás tratando de decir? ¿Me estás acusando a mí y a Makoto? George, no todos son tan sucios como crees. Nosotros. No me importan ustedes dos, la interrumpí. Solo quiero saber, cuando un niño de menos de 6 años esconde algo así, ¿qué tipo de imagen tiene su madre en sus ojos? Capítulo 5. Después de salir de la casa, no volví a la empresa. En cambio, compré el primer vuelo y me dirigí a la capital. Al anochecer llegué a mi destino. Fue el conductor de Sofía quien me recogió. Afuera corrían todo tipo de rumores, que Sofía tenía una aventura con su chofer, Simon. La gente decía que su matrimonio con Makoto se había roto por esto. Pero yo no lo creía. Ya conocía a Simon. Era una persona tan íntegra que parecía brusca e inflexible. La gente a su alrededor solía decir que le faltaba inteligencia emocional y que no entendía las normas sociales. Un amigo suyo estaba siendo engañado. Todo el mundo lo sabía, pero nadie se atrevía a decir nada. Incluso le aconsejaron a Simon que no se metiera en los asuntos ajenos, pero él insistió en hablar. Como era de esperar, después ese amigo rompió lazos con él, culpándolo de arruinar una amistad que había durado varios años. Pero Simon dijo, la razón por la que se lo conté es porque, como su amigo, era lo correcto. Si me guarda rencor por ello, significa que no es digno de ser mi amigo. Es su pérdida, no la mía. Una persona así entiende lo que está bien y lo que está mal, y también las consecuencias de sus decisiones. Cuando salí del coche, Simon me recordó que la presidenta Kim no estaba de buen humor. Probablemente no te dedicaría mucho tiempo. Asentí y le di las gracias. Tras pensarlo un par de segundos, le entregué la propuesta a la secretaria que estaba detrás de mí. Sofía Kim estaba sentada cerca, con la barbilla apoyada en una mano y una expresión fría y distante. Al verme, parpadeó y dijo, George, ¿cuánto tiempo sin verte? Me sorprendió mucho tu llamada. ¿Qué pasa? Makoto se te ha vuelto a pegar. La seguridad y el sarcasmo en su tono eran completamente evidentes. En aquel entonces, tanto ella como Willow estaban enamoradas de Makoto. Makoto la eligió a ella. Ahora que su relación se había roto, había vuelto con Willow. ¡Qué lío de emociones! Y conmigo, el marido de Willow, metido en la mezcla, era prácticamente un campo de batalla. Así que asentí y dije sin rodeos, sí. Makoto se quedó con el proyecto que yo tenía. Así que me gustaría preguntarle al presidente Kim, ¿puedo obtener una parte del proyecto del corredor comercial internacional? El proyecto ICE, por el que Makoto había pujado con éxito, competía directamente con el corredor comercial internacional. Eligió ICE para declararle la guerra a Sofía Kim. Quería demostrarle que, aunque no permaneciera en el grupo Kim tanto tiempo como quisiera, aún podría construir algo exitoso. Y Sofía lo sabía perfectamente. No había ni rastro de sorpresa en su rostro. Dijo con franqueza, cualquiera puede hacerse cargo de un proyecto. ¿Por qué debería dártelo a ti? Asentí con la cabeza. Encogiéndome de hombros, dije, pero mi esposa. Ayudé a tu marido. ¿No deberías devolverme el favor y ayudarme? Sofía se quedó paralizada por un momento. Al segundo siguiente, soltó una carcajada. George,
Eres interesante. ¿Cómo es que nunca me di cuenta de que eras tan interesante antes? Willow Makoto, Sofía y yo éramos compañeros de instituto. En aquel entonces, Sofía solo tenía ojos para Makoto. No se fijaba en nadie más. Más tarde, para estar con ella, Makoto aceptó las condiciones de su padre, firmó ese acuerdo prenupcial casi duro y, naturalmente, entró en el grupo Kim. Para los de fuera, parecía que había llegado a la cima de un solo golpe, casarse con la hija de la familia Kim y ascender desde entonces. Pero solo nosotros sabíamos la verdad. Él lo llamaba unirse a la empresa, pero en realidad no era diferente a casarse con alguien de la familia. Su otrora aguda personalidad se fue desgastando gradualmente. La brillantez que una vez hizo que Sofía lo admirara se convirtió lentamente en una cautelosa sumisión a las reglas de la familia Kim y la presión de su padre. Y así, el hombre que una vez fue tan enérgico y talentoso a los ojos de Sofía acabó por desvanecerse en la mediocridad. Empezó a verlo tan débil como cualquier otra persona. Ya no brillaba como antes. Incluso la forma en que ella lo miraba gradualmente llevaba un toque de desprecio sin disimulo. Así que encontró interesante al entrenador físico. Interesante el camarero del bar. Incluso el entrenador de natación de su hija. Interesante. Mientras hablaba, se puso de pie y se recogió el pelo. Recuerdo que en la escuela te encantaba correr, ¿verdad? Antes de que pudiera procesarlo, me lanzó un juego de llaves del coche. ¿Qué tal una carrera? Si ganas, el proyecto es tuyo. Capítulo 6. La llave cayó en mi palma. Sofía me miró fijamente. La secretaria dijo preocupada, «Señor Wang, volvamos». La palmeé tranquilizadoramente. «Está bien». Después de ponerme el casco, Sofía y yo entramos en nuestros coches. Me tomé un minuto para familiarizarme con todo el vehículo. «Listo», asentí. Los motores rugieron al mismo tiempo. Los dos coches salieron disparados hacia adelante como flechas lanzadas desde un arco. La intensa fuerza me estrelló contra el asiento. El paisaje fuera de la ventana se estiró instantáneamente en borrosas rayas de color. Me adelanté mucho. Al final de la primera recta, mantuve la línea interior, manteniendo a Sofía a medio coche de distancia todo el tiempo. El rugido del motor estalló en mis oídos. Esa emoción perdida hacía mucho tiempo recorrió mi columna vertebral como una descarga eléctrica, como si cada gota de sangre en mi cuerpo se hubiera encendido. Antes de entrar en la curva, giré bruscamente el volante. El coche se pegó a la línea interior casi a la perfección, los neumáticos emitiendo un chirrido agudo. Salí de la curva, aceleré. Todo fue impecable. Me aferré con fuerza a la curva de la pista. Pero justo en el momento en que salí de la curva, el coche de Sofía se abalanzó con un ángulo complicado. Sus neumáticos exteriores rozaron la barrera de seguridad, chispas que estallaron en la noche con un fuerte sonido de roce. Me adelantó. Me mantuve justo detrás de ella, pero me bloqueó cualquier posibilidad de adelantamiento. La última curva, esta era mi última oportunidad. Justo antes de entrar en la curva, el coche de Sofía se desvió ligeramente hacia el exterior. Me dejó un hueco, apenas suficiente para una sola oportunidad. Esto no fue un error. Fue una provocación descarada. Una burla. Mis pupilas se contrajeron mientras apretaba el volante con fuerza. En una fracción de segundo la oportunidad podía desvanecerse. Más cerca mientras pisara el acelerador a fondo mientras lograra pasar junto a su coche podría ganar esta carrera. Capítulo 7. Perdí. Solté el acelerador y presioné suave pero firmemente el freno. El coche de Sofía salió disparado. Pronto incluso las luces traseras desaparecieron de la vista. Miré por la ventana, no había nada más que oscuridad. Bajé la ventanilla y el viento frío aulló. Cuando llegué a la meta, Sofía ya estaba apoyada en su coche esperándome. Comparada con su entusiasmo anterior, su expresión ahora se había vuelto indiferente. Dijo, «Perdiste». Dijo, «Tuviste la oportunidad de ganar, pero la dejaste escapar». Asentí. Pregunté, bajando la montaña ella dijo, «¿Por qué?» Hablamos al mismo tiempo. Me miró frunciendo ligeramente el ceño. «George, deberías entender, algunas oportunidades solo se pueden aprovechar si estás dispuesto a darlo todo». Eso me hizo reír.
En este mundo no hay muchas cosas por las que valga la pena arriesgar mi vida. Preguntó. Ni siquiera este proyecto. Negué con la cabeza. Presidente Kim, es solo un proyecto, un trato comercial. Si este no funciona, haré otra cosa. El mundo es grande. Un proyecto no decidirá mi vida o mi muerte. Igual que Willow. Igual que nuestro matrimonio. ¿De verdad no me importaba lo que pasó entre ella y Makoto? Por supuesto que no. Cuando vi las imágenes de vigilancia, estaba tan furioso que todo mi cuerpo temblaba. Esa sensación, como ser traicionado por el mundo entero, me quemó el pecho y se extendió a cada parte de mí, casi consumiendo mi cordura. Quería acabar con todo con mis propias manos. Quería arrastrar a Makoto y a este matrimonio absurdo y ridículo al abismo conmigo. Pero sabía que no podía hacerlo. Me senté allí desde el día hasta la noche y desde la noche hasta el amanecer. Me distancié y lo pensé bien. La vida a menudo es insatisfactoria. El matrimonio no siempre es elegante. La lealtad flaquea, las promesas fallan e incluso la intimidad puede convertirse en un arma que te lastima. Lo que pasé no fue una tragedia única que sacudió el mundo. Fue solo un colapso ordinario entre innumerables otros. Mañana el sol seguirá saliendo. Los adultos se despertarán temprano e irán a trabajar. Los niños se despertarán temprano e irán a la escuela. El mundo seguirá funcionando en orden. No se detendrá ni un momento por tu culpa. Entonces, ¿por qué deberías dejar que algo así determine tu vida o tu muerte? Miré a Sofía y sonreí. Si cada proyecto requiriera que arriesgara mi vida para ganarlo, presidente Kim, eso solo significaría que soy incompetente. Sofía hizo una pausa. Luego puso los ojos en blanco. Para ser honesto, simplemente te acobardaste. Me reí y asentí. Sí, lo hice. Dije, con la forma en que suelo hacer las cosas, no debería haber aceptado tu apuesta en primer lugar. O mejor dicho, vine a ti con motivos ocultos. La repentina reaparición de Sofía Makoto me molestó bastante. Sofía entrecerró los ojos y se inclinó más cerca. George. Ella dijo entonces. Solo Willow vale la pena arriesgar tu vida por ella. Hice una pausa por un momento y luego negué con la cabeza. Para nada. Capítulo 8. En mi segundo año de preparatoria me transferí a la escuela donde estudiaba Willow Liu y me convertí en su compañero de clase. Yo era uno de los estudiantes desfavorecidos patrocinados por la familia Liu. A los 16 años, Makoto perdió a su único familiar restante. Su padre había sido compañero de armas del padre de Willow. El padre de Willow fue personalmente a traer a Makoto de regreso a la familia Liu. Preocupados de que no se adaptara a una nueva escuela y un nuevo entorno, seleccionaron a un grupo de estudiantes patrocinados para asistir a la escuela con él. Yo era uno de ellos. Al principio no tuve interacción con ninguno de ellos. Hasta que un día Willow me dio 100 yuanes y me pidió que comiera con ella. Actuó deliberadamente cerca, pasándome el té con leche que ya había bebido a la mitad. Pero por el rabillo del ojo seguía mirando a Makoto y Sofía, que estaban bromeando no muy lejos. Comparado con la personalidad gentil de Willow, Makoto claramente prefería a Sofía, el tipo de chica que discutía con él como una rival juguetona. Willow seguía esperando. Esperando que Makoto la mirara. Que le importara, que se enojara, pero no lo hizo. Makoto solo la miró con indiferencia y luego continuó bromeando con Sofía. La expresión de Willow se atenuó y dejó sus palillos. Terminé mi comida y pregunté, ¿no vas a comer? Ella negó con la cabeza. No tengo apetito. Pregunté entonces, ¿puedo tomarlo? Willow preguntó inconscientemente, ¿tienes una mascota en casa? Dije no. Puedo calentarlo y comerlo mañana. Desde ese día en adelante Willow a menudo me alimentaba. Frutas que no podía terminar, almuerzos y bocadillos que no le gustaban. La gente comenzó a susurrar preguntándose si le gustaba a Willow. Makoto estaba claramente molesto. Aclaró por supuesto que no. Vino a buscarme y me advirtió palabra por palabra, George, Willow se está acercando a ti solo para provocarme. No la malinterpretes ni te hagas ideas inapropiadas sobre ella. Sonaba como si ya fuera su tutor. Pero Willow apareció de repente y le respondió irritada, ¿quién te crees que eres? ¿Qué te da derecho a meterte en mis asuntos?
Makoto, enfadado y frustrado, dijo, ¿me equivoco? ¿Te atreves a decir que no haces esto solo para provocarme? Willow se mordió el labio y preguntó, ¿y funcionó? ¿Te he enfadado? Makoto evitó su mirada. Suspiró y dijo, Willow, solo te veo como una hermana pequeña. Solo espero que no tomes malas decisiones solo para provocarme. En ese momento, la luz en los ojos de Willow se atenuó, las comisuras de sus ojos se tornaron rojas lentamente. Pero la abracé y di un paso adelante, hurgando en mi oreja mientras decía, Makoto, ¿y si no es que ella se haya acercado a mí para provocarte, sino que yo me he acercado a ella porque tengo sentimientos por ella? De cualquier manera, no me importa. Mientras me necesite, estaré a su lado. Makoto no esperaba que dijera eso. Furioso, se dio la vuelta y se fue. Solté a Willow y dije, con calma, no vas a ir tras él. Willow negó con la cabeza. Presidente Kim, es solo un proyecto, un trato comercial. Si este no funciona, haré otra cosa. El mundo es grande. Un proyecto no decidirá mi vida o mi muerte. Igual que Willow. Igual que nuestro matrimonio. ¿De verdad no me importaba lo que pasó entre ella y Makoto? Por supuesto que no. Cuando vi las imágenes de vigilancia, estaba tan furioso que todo mi cuerpo temblaba. Esa sensación, como ser traicionado por el mundo entero, me quemó el pecho y se extendió a cada parte de mí, casi consumiendo mi cordura. Quería acabar con todo con mis propias manos. Quería arrastrar a Makoto y a este matrimonio absurdo y ridículo al abismo conmigo. Pero sabía que no podía hacerlo. Me senté allí desde el día hasta la noche y desde la noche hasta el amanecer. Me distancié y lo pensé bien. La vida a menudo es insatisfactoria. El matrimonio no siempre es elegante. La lealtad flaquea, las promesas fallan e incluso la intimidad puede convertirse en un arma que te lastima. Lo que pasé no fue una tragedia única que sacudió el mundo. Fue solo un colapso ordinario entre innumerables otros. Mañana el sol seguirá saliendo. Los adultos se despertarán temprano e irán a trabajar. Los niños se despertarán temprano e irán a la escuela. El mundo seguirá funcionando en orden. No se detendrá ni un momento por tu culpa. Entonces, ¿por qué deberías dejar que algo así determine tu vida o tu muerte? Miré a Sofía y sonreí. Si cada proyecto requiriera que arriesgara mi vida para ganarlo, presidente Kim, eso solo significaría que soy incompetente. Sofía hizo una pausa. Luego puso los ojos en blanco. Para ser honesto, simplemente te acobardaste. Me reí y asentí. Sí, lo hice. Dije, con la forma en que suelo hacer las cosas, no debería haber aceptado tu apuesta en primer lugar. O mejor dicho, vine a ti con motivos ocultos. La repentina reaparición de Sofía Makoto me molestó bastante. Sofía entrecerró los ojos y se inclinó más cerca. George. Ella dijo entonces, solo Willow vale la pena arriesgar tu vida por ella. Hice una pausa por un momento y luego negué con la cabeza. Para nada. Capítulo 8. En mi segundo año de preparatoria me transferí a la escuela donde estudiaba Willow Liu y me convertí en su compañero de clase. Yo era uno de los estudiantes desfavorecidos patrocinados por la familia Liu. A los 16 años, Makoto perdió a su único familiar restante. Su padre había sido compañero de armas del padre de Willow. El padre de Willow fue personalmente a traer a Makoto de regreso a la familia Liu. Preocupados de que no se adaptara a una nueva escuela y un nuevo entorno, seleccionaron a un grupo de estudiantes patrocinados para asistir a la escuela con él. Yo era uno de ellos. Al principio no tuve interacción con ninguno de ellos. Hasta que un día Willow me dio 100 yuanes y me pidió que comiera con ella. Actuó deliberadamente cerca, pasándome el té con leche que ya había bebido a la mitad. Pero por el rabillo del ojo seguía mirando a Makoto y Sofía, que estaban bromeando no muy lejos. Comparado con la personalidad gentil de Willow, Makoto claramente prefería a Sofía, el tipo de chica que discutía con él como una rival juguetona. Willow seguía esperando. Esperando que Makoto la mirara. Que le importara. Que se enojara. Pero no lo hizo. Makoto solo la miró con indiferencia y luego continuó bromeando con Sofía. La expresión de Willow se atenuó y dejó sus palillos. Terminé mi comida y pregunté, ¿no vas a comer? Ella negó con la cabeza. No tengo apetito.
Pregunté entonces, ¿puedo tomarlo? Willow preguntó inconscientemente, ¿tienes una mascota en casa? Dije no. Puedo calentarlo y comerlo mañana. Desde ese día en adelante Willow a menudo me alimentaba. Frutas que no podía terminar, almuerzos y bocadillos que no le gustaban. La gente comenzó a susurrar preguntándose si le gustaba a Willow. Makoto estaba claramente molesto. Aclaró por supuesto que no. Vino a buscarme y me advirtió palabra por palabra: George, Willow se está acercando a ti solo para provocarme. No la malinterpretes ni te hagas ideas inapropiadas sobre ella. Sonaba como si ya fuera su tutor. Pero Willow apareció de repente y le respondió irritada: ¿Quién te crees que eres? ¿Qué te da derecho a meterte en mis asuntos? Makoto, enfadado y frustrado, dijo: ¿Me equivoco? ¿Te atreves a decir que no haces esto solo para provocarme? Willow se mordió el labio y preguntó: ¿Y funcionó? ¿Te he enfadado? Makoto evitó su mirada. Suspiró y dijo: Willow, solo te veo como una hermana pequeña. Solo espero que no tomes malas decisiones solo para provocarme. En ese momento, la luz en los ojos de Willow se atenuó, las comisuras de sus ojos se tornaron rojas lentamente. Pero la abracé y di un paso adelante, hurgando en mi oreja mientras decía: Makoto, ¿y si no es que ella se haya acercado a mí para provocarte, sino que yo me he acercado a ella porque tengo sentimientos por ella? De cualquier manera, no me importa. Mientras me necesite, estaré a su lado. Makoto no esperaba que dijera eso. Furioso, se dio la vuelta y se fue. Solté a Willow y dije: con calma, no vas a ir tras él. Willow negó con la cabeza. Vamos a comer. Capítulo 9. George. Un grito repentino resonó. Sofía inclinó la cabeza mirando más allá de mí, su expresión indescifrable. Me giré. Willow ya se había acercado corriendo. Empujó con fuerza a Sofía y espetó enfadada: ¿Qué están haciendo ustedes dos? Fruncí el ceño y levanté la mano para detenerla. ¿Por qué estás aquí? Se mordió el labio mirándome con las manos apretadas con fuerza. Eso es lo que debería preguntarte. Makoto dijo que viniste a ver a Sofía. No le creí. George, ¿qué estás intentando hacer exactamente? George, otro rugido furioso. Ahora todos estaban aquí. Makoto apretó los dientes señalándonos a Sofía y a mí. ¿Qué hicieron exactamente ustedes dos? Me quedé sin palabras. Este tipo de enredo era inútil. Me giré y caminé hacia el coche. Pero Willow me bloqueó el paso. Su rostro se sonrojó mientras exigía de nuevo: todavía no me has respondido. No tenía paciencia que perder con ella. Me moví a su alrededor, dispuesto a irme, pero ella se negaba a soltarme, agarrándome la manga y sin soltarme. George, explícate. Perdí completamente la paciencia. La agarré de la muñeca, intentando apartarla. Ella dijo con tono dolido y ofendido: me estás lastimando. Al segundo siguiente, Makoto dio un paso al frente protegiéndola. ¿No oíste? La estás lastimando. ¿Así es como sueles tratar a tu esposa? Lo miré con un tono tranquilo, casi frío. Pero las palabras salieron como balas disparadas por una pistola. Palabra por palabra dije: al diablo con la esposa. Al diablo con ese par de bastardos. Makoto estalló en cólera al instante y me lanzó un puñetazo. Pero al segundo siguiente, bofetada, Sofía golpeó a Makoto en la cara. El aire quedó en un silencio sepulcral. Sobresaltada, Willow casi instintivamente levantó la mano para tocar la cara de Makoto y preguntó ansiosamente: Makoto, ¿estás bien? Makoto negó con la cabeza, pero su expresión se volvió extremadamente sombría. Era como si esa bofetada hubiera destrozado su compostura. Apretando los dientes, me miró y dijo: George, si tienes algo en mi contra, ven a por mí. ¿Por qué involucras a Sofía en esto? ¿Intentas vengarte de mí? ¿O humillarme? ¿Por qué usar tácticas tan despreciables? ¿Quieres a Sofía? Bien, es tuya, George. Makoto, 2 advertencias claras. Willow con los ojos enrojecidos y Sofía con una expresión fría. Pero Makoto se rió. Le preguntó a Sofía: ¿qué? Ya no puedo esperar. Willow se atragantó. Makoto, detente. George, vámonos a casa. No vas a ir a ninguna parte.
Sofía me bloqueó el paso. Willow se mordió el labio y dijo, «Él es mi esposo». Sofía puso los ojos en blanco y respondió, «Oh, ¿en serio? Entonces, el que te estaba protegiendo hace un momento, era mi esposo». Los dos se enfrentaron ferozmente como espadas desenvainadas chocando. El rostro de Makoto se ensombreció. «Sofía, no proyectes tus pensamientos sucios sobre nosotros. No soy como tú. Willow y yo solo somos amigos comunes». «No, espera. Olvídalo. Por eso digo que esto es ridículo». Me pellizqué el puente de la nariz y dije, «Basta. ¿No te da vergüenza? ¿Crees que estás en algún drama de ídolos? Willow, sabes lo que estás haciendo y yo sé lo que estás haciendo. No hay necesidad de fingir delante de mí. Makoto, eso también se aplica a ti». Capítulo 10. Al final, conseguí el proyecto del corredor comercial internacional. Justo cuando estaba a punto de abordar el avión, me llamó la secretaria de Sofía. «El presidente Kim quiere invitarte a la empresa mañana a las 10 de la mañana para una reunión detallada». No sabía qué había hecho que Sofía cambiara de opinión. Y no me importaba. Inmediatamente hice que mi equipo volara durante la noche. Después de un día completo de reuniones detalladas al día siguiente, y 3 días de revisión de la propuesta, firmamos el contrato 5 días después. Al partir, Sofía y yo estábamos en el mismo vuelo. Dijo que iba a visitar a su hija. Me preguntó, «¿Cuántos años tiene tu hijo?» «Casi 6. ¿Es bien portado? ¿Travieso? ¿Es cierto?» Los niños siempre son traviesos. A diferencia de mi hija, que es obediente y muy apegada. Me pareció surrealista. Nunca imaginé que algún día estaría sentado con Sofía hablando casualmente sobre nuestros hijos. Ella trajo un pequeño regalo para su hija. Yo no le compré nada a Jack. Me regañó, «Eso no sirve. Los niños necesitan sorpresas. Si no traes nada, ni siquiera esperará con ilusión tu llegada a casa». Asentí con indiferencia. Pero después de bajar del avión, entré en una tienda de regalos y compré un juguete. Ayer me llamó Jack. Después de que se conectara la llamada, se negó a hablar. «Jack, si no dices nada, cuelgo». De repente, empezó a llorar. Al principio eran sollozos suaves y entrecortados. Luego se hicieron cada vez más fuertes. Llorando preguntó, «¿Me estás abandonando? Ya no vas a volver a casa, ¿verdad? Entonces, puedes al menos venir a la puerta del jardín de infancia y mirarme a escondidas». Decir que no me importaba sería mentira. A lo largo de los años le había debido mucho a Jack. Su nacimiento había sido un accidente. En aquel entonces mi carrera acababa de empezar, era la época de mayor actividad. Originalmente, Willow y yo habíamos acordado esperar 2 años más antes de tener un hijo. Pero ella rompió el acuerdo y solo me lo contó después de quedar embarazada. Dijo que era idea de su madre, que si mi negocio tenía éxito, podría cambiar de opinión, así que recurrió a esto. Pero como ya estaba embarazada, aunque me sentía impotente, todavía sentía alegría por convertirme en padre. Después de todo, era mi hijo, mi propia carne y sangre. Después de quedar embarazada, el temperamento de Willow empeoró significativamente. Aunque contraté a 2 niñeras y acepté que su madre se mudara para cuidarla, y aunque la cuidaba meticulosamente cada vez que volvía a casa, Willow seguía perdiendo los estribos constantemente. Por pequeñas cosas como la comida que no, adaptando sus gustos a cosas más importantes, como que yo llegara 10 minutos tarde a casa, cualquier cosa podía desencadenar su crisis. Ya estaba abrumado haciendo malabarismos entre el trabajo y la familia, pero ella me llamaba una y otra vez inventando todo tipo de razones para que volviera a casa inmediatamente. Si no me quedaba con ella, me acusaba de no quererla, de no preocuparme por el niño. Estaba agotado mental y físicamente. Cuando me di cuenta de que no podía equilibrar mi carrera y mi familia, incluso consideré renunciar a mi trabajo. Hasta que me hizo abandonar esa idea. Porque durante la fase inicial, el dinero escaseaba, pero ella insistía en quedarse en un centro de atención posparto de primer nivel que costaba cientos de miles al mes. Intenté explicárselo con delicadeza, pero me acusó, «He sufrido tanto para darte un hijo y crees que no valgo la pena. Crees que gastar dinero en mí es un desperdicio. Tú no eres la que da a luz, puedes permitirte que no te importe».
Cuando no pude abandonar una negociación de negocios, me regañó: los hombres solo fingen ser caballeros y buenas personas hasta que la mujer da a luz. Cuando mi carrera empezó a mejorar, ella quiso tener el control. Sobre las finanzas, gritó histéricamente: para darte un hijo, sacrifiqué mi juventud y dañé mi cuerpo, esto es lo que me debes. Y así sucesivamente. Era como si la hubiera obligado a tener al niño. Como si el niño ni siquiera necesitara llamarla madre. Como si por haber dado a luz le debiera algo por el resto de mi vida. Pero si uno se fijaba bien, era ella quien lo había calculado todo desde el principio. Ahora estaba usando el hecho de darme un hijo como palanca para controlarme. En realidad, si no hubiera querido dar a luz, podría haber elegido no hacerlo. Siempre tuvo plena autonomía sobre esa decisión. En ese momento, de repente me di cuenta: una deuda que nunca se puede pagar, no vale la pena intentar pagarla. No debía dejar que ella dictara mis decisiones. Capítulo 11. Así que tomé una decisión firme. Contraté una niñera para Jack y volví a centrarme en mi carrera. En cuanto a esas exigencias irrazonables, las ignoré por completo. La madre de Willow me llamó despiadado, dijo que era el padre más irresponsable que jamás había visto. Pero así, era solo Jack. Aún así, inevitablemente le afectaba. La madre de Willow solía decirle: tu padre no te trata bien. Ni siquiera te quiere. La primera vez que lo escuché se lo recordé. La segunda vez la advertí seriamente. La tercera vez le pedí que se fuera de la casa. Fue entonces cuando tuvimos una fuerte discusión. Y desde ese momento le pedí el divorcio a Willow. Más tarde, Makoto regresó al campo. A Jack le caía muy bien este tío. Llevaba a Jack a cuestas a los parques de atracciones, le compraba bocadillos y pacientemente le enseñó a andar en bicicleta. Un día, Jack me preguntó: papá, ¿puedes hacer juguetes? ¿Como cochecitos o aviones? Le dije que no. Inmediatamente se dio la vuelta enfadado. Dijo: el tío Makoto sí puede. ¿Por qué tú no? No fui un padre particularmente bueno, pero aún así hice todo lo posible por dedicarle tiempo. Le contaba cuentos para dormir. A veces uno, a veces dos, y él se acostaba obedientemente y se dormía. Pero después de que apareció Makoto, incluso eso dejó de funcionar. Jack preguntó: ¿por qué no puedes contar uno más? Le dije: porque ya habíamos acordado cuántos. Lloró y montó un berrinche, incluso me golpeó con sus puñitos mientras gritaba: el tío Ito. ¿Por qué no puedes? Mal padre, mal padre. Simplemente no me quieres. En ese momento perdí los estribos. Willow estaba furiosa. Dijo con resentimiento: ¿por qué discutes con un niño? Él no entiende, ¿tú tampoco? No discutí con ella. Simplemente le dije que Makoto no podía tener ningún contacto con Jack de ahora en adelante. Pensé que Willow me había escuchado. Pero al final me di cuenta de que solo me lo había estado ocultando. Una mañana me despertó la llamada de Willow. Ese día me fui primero. Y después de eso, nunca volví a ver a Willow. Solo Sofía lo mencionó casualmente. Dijo que Willow se había desmayado de rabia por mi culpa y que Makoto se la había llevado. Dijo: bueno, gracias a ti, ahora sí que nos estamos divorciando. Pensé que mi propio divorcio con Willow probablemente también debería estar en la agenda. Originalmente planeé contactarla después de terminar mi trabajo. Pero inesperadamente Willow me llamó primero. Su tono estaba lleno de impaciencia. Jack fue a buscarte. Antes de que pudiera responder, ya había colgado. Respiré hondo y me levanté. Cuando abrí la puerta, Jack estaba agachado contra la pared con su pequeña mochila puesta. Pregunté: ¿por qué no llamaste? Jack bajó la cabeza y no dijo nada. Me quedé en silencio por 2 segundos y luego me hice a un lado. Pasa. Después de un rápido lavado, salí y vi a Jack todavía de pie en medio de la sala. Pregunté: ¿has desayunado? No. Su voz era apagada y amortiguada. Pregunté: ¿qué quieres comer? Abrí el refrigerador, media bolsa de pan, 3 huevos y un paquete de fiambre. Un sándwich, está bien. Jack asintió. Dije: deja tu mochila y espera en la mesa. No era bueno cocinando, pero hacer un desayuno rápido debería ser bastante fácil.
Pronto saqué 2 sándwiches. Tenía agua mineral y le di un biberón de leche. Jack mantuvo la cabeza baja mientras comía. Después de solo unos bocados, las lágrimas comenzaron a caer. Parecía lastimoso. Extendí la mano tratando de quitarle el sándwich. Lo agarró con fuerza. Yo, me lo estoy comiendo. Suavicé mi tono. Trágate lo que tienes en la boca antes de llorar. Llora después y luego sigue comiendo. Jack me miró con los labios temblando y de repente rompió a llorar desconsoladamente. Entre lágrimas dijo, «Papá, nunca me has preparado el desayuno». Dije, «Yo tampoco me he preparado el desayuno nunca». Jack preguntó con los ojos llorosos, «¿Por qué?». Respondí, «Porque lo que hago sabe mal. Así que cuando quiero comer, normalmente pido comida para llevar». Jack se quedó paralizado, con cara de confusión. Señalé la comida en el plato y pregunté, ¿sigues comiendo? Si no, lo tiro. Sabe horrible. Tiré mi propia porción a la basura primero. Ni yo mismo entendía cómo podía hacer que algo tan simple supiera tan mal. Dije, quiero dumplings. Jack parpadeó. Yo también quiero dumplings. Llegamos a un acuerdo al instante. Tiré su porción a la basura también. Dije, agarra tu mochila. Nos vamos. Capítulo 12. Después del desayuno, llevé a Jack conmigo a la empresa. Mientras estaba en medio de una conferencia telefónica, él abrió la puerta con su carita sonrojada. Abrió la palma de la mano y reveló una piruleta dentro. Dijo, me la dio el tío alto con gafas. Estaba hablando de David del departamento de marketing. Cuando entramos a la empresa antes, nos lo encontramos por casualidad en la puerta. Sonrió e intercambió algunas palabras amables, mencionando que a su esposa le quedaban menos de 2 meses para dar a luz. Así que asentí y dije, adelante, cómetela. Jack estaba sentado en el sofá balanceando las piernas. Menos de medio minuto después corrió hacia mí y me preguntó, papá, la esposa de ese tío está embarazada. Escribí mientras respondía, sí. ¿Y qué? Dijo, si su esposa está embarazada, ¿por qué no se va a casa y se queda con su familia? Mis manos se detuvieron en el teclado. Porque todavía necesita trabajar y ganar dinero. Parecía confundido. ¿Es el trabajo más importante que la familia? Miré a Jack. Recordé lo que David había dicho la última vez. Una vez que este proyecto esté terminado, obtendré una generosa comisión y una bonificación de fin de año. Entonces finalmente podré ir a casa sin preocupaciones y quedarme con mi esposa para el parto. Pero luego la licitación fracasó. Incluso si surgieran proyectos posteriores, aún requerirían tiempo y energía. Le había dicho, está bien, vuelve primero. Seguiré pagándote el sueldo. Pero él dijo, no, presidente Wang. Honestamente, estoy ansioso. Hay un bebé que dar a luz y criar. Tantos gastos. Y quién sabe qué más vendrá después. Ahora mismo lo más importante para mí es ganar dinero. Necesito seguir personalmente este proyecto para sentirme tranquila. Sí, los chequeos prenatales, la nutrición, la hospitalización, el parto, una niñera, los artículos para bebés y luego la leche de fórmula, los pañales, la educación temprana, el cuidado de los niños, todo eso cuesta dinero. En un momento como este, si el hombre deja de trabajar para quedarse en casa y sucede algo inesperado, ni siquiera quedará nadie para mantener las cosas en orden. ¿Cómo podrían los adultos vivir en un mundo donde ignoran los pros y los contras y solo siguen las emociones? Le expliqué todo esto a Jack de la manera más sencilla que pude. Él asintió pensativo, aunque quien sabía lo que realmente estaba pensando. ¿Qué sentido tiene contarle todo esto a Jack? La voz de Willow provino de atrás. No me sorprendió en absoluto su aparición. Sonreí y dije, entonces, ¿a quién debería decírselo? A ti. Incluso ahora todavía no le has dicho a Jack que mi fracaso tuvo muy poco que ver con él. Fue todo por tu culpa. Presioné suavemente una mano sobre la cabeza de Jack. Dije, lo que hizo, aparte de decepcionarme, no tiene un impacto real en mí. Eres diferente, Willow. Manipulaste las cosas entre bastidores y prearreglaste el resultado. ¿No crees que le debes una disculpa a todos los que trabajaron duro para ello? Willow apretó los labios con el rostro lleno de indignación. George,
Deberías entenderlo mejor que nadie. Los negocios son como un campo de batalla. Si alguien gana, alguien pierde. ¿De verdad puedes decir que tu éxito no fue robado a otra persona? ¿Vas por ahí pidiendo disculpas a cada competidor? Solté una risa fría y dije, la supervivencia del más apto, esa es la norma en los negocios. Pero apuñalar a tu marido por la espalda para beneficiar a otra persona. Eso es romper las reglas del juego. Willow se congeló. Dijo, no hay nada entre Makoto y yo. ¿Por qué no me crees? Me incliné y miré a Jack. ¿Por qué escondiste esa media, George? Gritó Willow con el rostro enrojecido. ¿Por qué sacas esto a colación? Simplemente miré a Jack. Se puso nervioso y asustado bajo mi mirada. Dijo, yo no lo sé. El tío Ito besó a mamá. Jack. La voz de Willow se elevó repentinamente. Jack se arrojó a mis brazos y rompió a llorar. La respiración de Willow se aceleró mientras decía, eso fue solo un malentendido. Mi media se rompió ese día, así que me la quité. Jack, él simplemente lo vio mal. Dijo, George, no importa lo que sea, esto es entre nosotros. Podemos hablarlo. No deberías involucrar al niño en esto. Levanté a Jack. Dije, cuando tú y Makoto no pudieron controlarse, ¿pensaste en eso? Y ahora me pides que no lo haga. ¿No es eso demasiado? No lo hice. Capítulo 13. Todo el cuerpo de Willow tembló. Su hermoso rostro se torció ligeramente por la ira y el dolor. Nunca había imaginado que George se iría. George siempre estaba ahí. Tal como dijo una vez, siempre que lo necesitara, él estaría ahí. En aquel entonces, después de ser lastimada por Makoto, se ahogó en alcohol. No se lo contó a nadie, solo llamó a George. Él corrió hacia allí de inmediato. Ella lloró desconsoladamente, lágrimas que caían como flores de pera bajo la lluvia, mientras George se sentaba a su lado haciendo ejercicios. Willow estaba molesta y no dejaba de fastidiarlo. O chocaba con él o le arrebataba el papel en el que estaba trabajando. George dijo con impotencia, si sigues así, me voy. Willow resopló con indiferencia. George no se iría, estaba segura de ello. Pero dejó de molestarlo e incluso lo ayudó cuando se atascaba en un problema. George parecía completamente sorprendido. Willow levantó la barbilla con orgullo. ¿Qué? ¿Creías que eras tonto para estudiar? Ella era diferente de George. George era del tipo que se enterraba en los libros, de mente ágil pero torpe en el método, siempre metiéndose en callejones sin salida. Willow le dio algunos consejos. Fue como si George hubiera descubierto un mundo completamente nuevo. Siempre que tenía tiempo hablaba de estudiar con ella. Mejoró rápidamente. Tan rápido que incluso Willow empezó a sentir una sensación de crisis. Por suerte, más tarde, cuando Willow preguntó, ¿a qué universidad piensa solicitar plaza?, George respondió sin siquiera mirar. Universidad N. Willow dejó escapar un suspiro de alivio. Efectivamente, él había elegido la misma escuela que ella. Más tarde, Makoto se juntó con Sofía. Lo hicieron oficial en línea. Ese día, cuando Willow estaba bajo la lluvia, perdida y sin saber qué hacer, apareció un paraguas sobre su cabeza. Vamos, te llevaré a dar una vuelta. Era la voz de George. El corazón de Willow se ablandó al instante. Se puso de puntillas y lo besó. Alguien le preguntó una vez, ¿cuál es exactamente tu relación con George? Willow respondió tercamente, es solo mi tonto, ¿qué más podría ser? Si así lo definía ella, ¿cómo lo definiría George? Willow le preguntó una vez a George, si un día termináramos, ¿qué harías? George pensó por un momento y dijo, me iría. Esta respuesta no satisfizo a Willow. Casi por despecho, asintió y dijo, bien, entonces hemos terminado. Se dio la vuelta y se fue a beber y cantar con sus amigos. Pero cuando regresó al lugar que había alquilado fuera del campus, todas las pertenencias de George habían desaparecido. No pudo encontrarlo por ninguna parte, ni en el edificio académico ni en las residencias estudiantiles. Jamás había sentido un dolor así. Incluso cuando le dijeron que George solo había ido a otra ciudad con su asesor para una conferencia académica, no lograba calmarse. Corrió a esa ciudad, encontró a George y dijo lastimosamente,
Nunca volveré a decir que hemos terminado. Solo después de que George asintió, ella finalmente suspiró aliviada. Willow se negaba a admitirlo, no podía vivir sin George. Al igual que en los últimos días, la casa sin él se sentía asfixiantemente vacía. No podía verlo, no podía tocarlo, no podía abrazarlo. Willow comenzó a beber de nuevo. Jack dijo, «Mamá, deja de beber». Se veía exactamente como George cuando lo dijo. Willow quería decirle a George que no había nada entre ella y Makoto. Quería reconciliarse con él. Pero George levantó a Jack, sacó un documento del cajón y dijo, «Este es el acuerdo de divorcio. Fírmalo, nos estamos divorciando». Capítulo 14. La expresión de Willow se congeló en estado de shock. Preguntó con incredulidad, «¿Qué dijiste?» «Divorcio». La palabra salió de mi boca clara y decisivamente. Willow contuvo la respiración, su voz temblaba mientras decía, «Por Makoto. O por el proyecto ICE. Bien, bien, iré a buscar». Negué con la cabeza y la interrumpí. «Ella. No es necesario». «Pero sí, es por Makoto y también por ICE y también por Jack. Hay muchas razones. La conclusión final es, quiero el divorcio». Willow respiró hondo y se mordió el labio. «No estoy de acuerdo». Me recosté en mi silla y la miré sin expresión. «Eres realmente extraña. ¿Por qué andas a escondidas? Ahora Sofía y Makoto ya se están divorciando. Si no haces tu movimiento ahora, ¿qué esperas?» El rostro de Willow palideció y se sonrojó al mismo tiempo. Negó con la cabeza. «No hay nada entre él y yo». Había escuchado esa frase tantas veces que mis oídos estaban prácticamente entumecidos. Dije, «Como quieras. Si no estás de acuerdo, presentaré una demanda». «Está bien, podemos alargar esto lentamente». Finalmente, incapaz de soportarlo más, Willow dio un portazo y se fue. Jack, sin embargo, rompió a llorar desconsoladamente, ahogándose en sus propios gritos. Le di una palmadita suave en el trasero y dije, «Ve a jugar solo. Necesito trabajar». Jack levantó la vista con sus pequeños ojos temblorosos llenos de lágrimas. «¿Vas a divorciarte de mamá?» Asentí. «Sí». Preguntó, «¿Todavía me quieres?» Suspiré y pregunté, «¿Con quién quieres ir?» Dijo, «Puedo elegir». «Sí». Jack vaciló. Quería mucho a Willow, eso era normal. Los niños suelen sentirse más cercanos a sus madres, sin mencionar que Willow lo trataba bien. Ni siquiera tenía 6 años. No podía entender del todo por qué la relación de sus padres se había roto ni a qué conduciría. Del mismo modo que no podía explicar por qué, después de ver a su madre besar a otra persona, escondió el objeto que ella había dejado. Así que le pregunté, «Jack, ¿por qué le diste mi contrato a Makoto?» Los labios de Jack temblaron, pero no salieron palabras. Pregunté, ¿solo querías dárselo? ¿Te lo pidió? ¿Tu madre dijo algo? Un niño de 5 o 6 años no haría algo así por su cuenta, a menos que alguien más lo influyera. Jack negó con la cabeza. Dijo, «Mamá llamó y dijo que si ayudaba al tío Ito, papá se enojaría si perdía. Así que se lo di para que mamá no tuviera que ayudarlo y él no me quitara a mamá. No quiero que mamá y papá se separen». Pregunté por qué. «Si tu mamá y yo nos separamos, él podría convertirse en tu nuevo papá. ¿No te gusta el tío Ito? Te hace juguetes, te lleva a ver fuegos artificiales. Estabas muy feliz, ¿verdad?» Jack negó con la cabeza aún más enérgicamente y me miró con furia. «Ya tengo mi propio papá». Suspiré y le di una palmada en el hombro. «Si tu mamá y yo nos divorciamos, con quien elijas quedarte no importa. Ella siempre será tu mamá y yo siempre seré tu papá». Jack dijo con voz apagada, «Pero dijiste que esa era la última lección que me enseñarías». Así que de eso se trataba. No sabía si reír o estar molesta. Dije, «Eso es porque realmente perdí la calma en ese entonces. Yo también soy una persona común y corriente. Me enojo y digo cosas que no siento. Esa es otra lección que papá quiere enseñarte. Antes de que Jack sea hijo de Willow y George, primero es una persona independiente. Y George, antes de ser el padre de Jack, también es primero una persona independiente». Capítulo 15. Makoto abandonó todo.
El divorcio con Sofía lo había dejado abrumado. Al principio, él fue quien exigió el divorcio y Sofía se negó. Ahora que Sofía había aceptado, comenzó a retractarse de su palabra preguntando por qué. ¿Por qué debería dejar que ella se saliera con la suya? ¿Por qué Sofía Kim debería escaparse sin pagar ningún precio? ¿Por qué él, después de trabajar como esclavo para la familia Kim durante tantos años, simplemente se iría así? Incluso vino a confrontarme con el rostro enrojecido por la ira, exigiendo saber si le había dicho algo a Sofía. De lo contrario, ¿por qué Sofía, que claramente había estado indecisa sobre el divorcio, se decidiría después de conocerme? No tenía tiempo ni paciencia para lidiar con él. Pregunté sin rodeos. En serio, hombre, no lo entiendo. A tu esposa simplemente le gusta hacer yoga y arreglarse el pelo. ¿Cuál es el problema? Los ojos de Makoto se abrieron de par en par apretando los dientes. Dijo, George, ambos somos hombres. No me digas que no lo entiendes. Me encogí de hombros y sonreí. Sí, ambos somos hombres. Por supuesto que lo entiendo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo que tienes con Sofía y lo que tienes con Willow? Makoto, no te hagas el tonto delante de mí. Cuando me veas, baja la cabeza y aléjate. Willow seguía negándose a aceptar el divorcio. Ya le había dado instrucciones a mi abogado para que preparara los documentos y presentara la demanda. A petición de Jack, su custodia sería para mí. La madre de Willow se opuso firmemente a esto. Por supuesto que no por el niño. Dijo, debes irte sin nada. Firmaste un acuerdo prenupcial. ¿Un acuerdo prenupcial? ¿Desde cuándo firmé eso? Willow evitó nuestras miradas. En ese instante lo entendí. La madre de Willow también se dio cuenta rápidamente. Me miró conmocionada. Me mentiste. Me mentiste solo para casarte con él. Así es, cuando Willow Liu y yo nos juntamos, la familia Liu se opuso firmemente. Por razones similares a las de Makoto y Sofía. No éramos de la misma clase social. Yo era huérfano, un estudiante pobre patrocinado por la familia Liu. ¿Qué derecho tenía a casarme con su hija? En ese momento no sabía nada del acuerdo prenupcial. Pero pensándolo bien, incluso si lo hubiera sabido, lo habría firmado de todos modos. Para una persona común, lograr la movilidad social ascendente es increíblemente difícil. La familia Liu era la única escalera a la que podía aferrarme. Lo que podían ofrecerme no era solo su valor intrínseco, sino, más importante aún, los recursos y las conexiones que solo su clase poseía. Así que, por todo eso, ¿qué importaba si Willow me trataba como a un tonto que siempre estaba disponible? Nunca fue que ella se me acercara solo para darle celos a Makoto, sino que yo tenía motivos ocultos y me acerqué a ella deliberadamente. Si le gustaba o no, nunca fue algo que considerara. Ahora ya estaba en el juego. Willow solo era un impulso. Podía seguir manteniendo un matrimonio educado y distante con ella, pero solo con la condición de que no me arrastrara a problemas interminables. Demasiados problemas. Ahora los problemas que Willow me trajo ya habían superado las ventajas que la familia Liu me había dado. No me importaba cortar las cosas limpia y rápidamente. En el primer juicio no se concedió el divorcio. Eso estaba dentro de mis expectativas. Esa también fue la razón por la que tenía tanta prisa por presionar para la audiencia. Necesitaba avanzar rápidamente. Quería llegar al segundo juicio lo antes posible. Y tan pronto como terminó el primer juicio, el proyecto se explotó. Capítulo 16. La mente de Makoto ya no estaba en su carrera. El gerente de proyecto que contrató abusó de su posición para beneficio personal, malversó casi 10 millones y huyó. Makoto simplemente lo dejó todo y corrió también. Dijo, esto me lo obligaste a hacer en primer lugar. Ahora te lo estoy devolviendo. No sé cómo Willow originalmente le hizo esa promesa a su padre, pero supongo que probablemente se siente como si acabara de comer un montón de mierda en este momento. Makoto se fue. Y tomó una decisión. Arrastrar a Sofía con él, no aceptaría el divorcio. A Sofía, sin embargo, no le importó en absoluto. Dijo, me hiciste darme cuenta de algo. Dijiste que si una persona es la misma después de 10 años que hace 10 años, eso no está bien. El tiempo avanza, la gente cambia, de la inmadurez a la madurez. ¿Cómo podría no haber ningún cambio? Pero Makoto no ha cambiado.
Era inmaduro e irresponsable hace 10 años y sigue siendo el mismo ahora. Levanté la mano y la interrumpí. Dije, hablemos de trabajo. No tenía sentido continuar esa conversación. Tal vez Makoto tenía sus propios problemas, pero que Sofía lo engañara también era indefendible. La diferencia era que ella era abiertamente desordenada al respecto, a diferencia de Willow, que ocultaba las cosas y se negaba a admitirlas. Entre ella y yo, nuestra relación laboral ya era el límite. No debería haber, ni habría, nada más profundo. Después de regresar de la ciudad Willow vino a verme de nuevo. Esta vez no se trataba de asuntos personales. Dijo que su padre quería subcontratarme Elise. No le di una respuesta directa, solo dije que lo pensaría. Luego me di la vuelta y llamé a David y Simon. Al segundo siguiente, el presidente Wang dijo que no había problema. Nos encargamos. Capítulo 17. Jack estaba a punto de graduarse del jardín de infancia. Para su primera ceremonia de graduación, la maestra preguntó si algún padre quería venir a dar una charla. Acepté el trabajo. Ese día Willow también estaba allí. Caminé lentamente hacia el escenario sosteniendo una casa especial en mis manos. Las paredes estaban hechas de papel encerado semitransparente estirado sobre un marco de madera que dejaba ver levemente la estructura entrelazada en el interior. Este era un modelo que había pasado 3 días haciendo, con la ayuda de Jack. Dije, hola a todos, soy el padre de Jack. Mi trabajo es hacer crecer casas a partir de planos. Hoy lo que he traído es una casa que aún no se ha puesto la ropa. Miren aquí, esta es la base. Está enterrada en el fondo. No puedes verlo, pero es muy importante, al igual que las cosas que llevas dentro. Lo que crees, lo que te gusta, lo que quieres llegar a ser, son cosas que otros quizás no vean fácilmente, pero son las que te permiten mantenerte firme durante toda la vida. Lentamente, sin prisa, desmonté la casa pieza por pieza y luego la volví a armar. De completa a rota y de vuelta a completa, igual que la vida de una persona. En la infancia parece completa, pero eso es solo una cáscara vacía. Necesita a la persona misma, a los demás y a la sociedad para añadir ladrillos y construirla, hasta que al final se convierte en una estructura completa. Entre fuertes aplausos terminé mi discurso. Jack ya estaba de pie, con su carita sonrojada, sus ojos brillando tanto que Willow apenas podía contenerse. Cuando bajé, se arrojó a mis brazos. Papá, eres el mejor papá del mundo. Ese día, Willow y yo actuamos como si nada hubiera pasado, acompañando a Jack en un día perfecto. Esa noche, después de despedirse de nosotros, Willow no volvió a casa. Fue a un bar y bebió hasta perder el conocimiento. En la madrugada me llamó. Su voz era débil y sin fuerza. Preguntó por qué Jack te hizo enojar tanto, incluso llamaste a la policía, y aún así lo perdonaste. ¿Por qué no puedes darme otra oportunidad, Willow? Me desperté de mi sueño con un tono impaciente. Porque en este mundo